No hay nada que nos emberraque más a los colombianos que la corrupción de políticos y empresarios. La mayoría de estos zampones provienen de clases privilegiadas y son egresados de las mejores universidades, pero no dudan en robar desde el gobierno a todos los colombianos, porque se compran mansiones y aviones con los recursos que deberían estar destinados a sacar a millones de la pobreza. Millones de colombianos que no han tenido las oportunidades que han tenido ellos. Y lo de esos corruptos pues es una codicia asesina, porque algunos no dudan en hacer alianzas con el paramilitarismo, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y se roban el dinero de la alimentación de los niños, se roban los recursos de la paz, se roban el dinero de las ayudas del campo, el de las telecomunicaciones, el de la salud. Le meten diente a todos los contratos del Estado. Se roban los ríos, se roban las tierras, se roban las pensiones, todo lo que se les pase por delante. Por eso hoy vamos a hablar de un caso que lo tiene todo, el de Carlos Matos, empresario costeño, de familia ganadera, instigador del paramilitarismo, privilegiado y que se hace aún más multimillonario. En Europa, Carlos Matos era amigo de reyes y de la nobleza europea, la élite colombiana de rodillas con él. También se rodeó de abogángsters. No dudó en corromper jueces, en sobornar a todo tipo de funcionarios y sobre todo en últimamente calumniar y perseguir a quienes lo investigan. Matos parecía el rey Midas, ¿no? Que todo lo que tocaba lo volvía oro. Pero un día tuvo una mala idea, que fue la de contratar como abogado un tal Néstor Humberto Martínez, que le impone además unas condiciones abusivas, casi de gota a gota. Y entonces Matos se niega a pagar. La mala suerte de Matos es que este zorro termina de fiscal general de la nación. Es entonces cuando empieza el verdadero viaje al infierno de Carlos Matos. Un viaje que hoy vamos a analizar, porque es un buen ejemplo del mayor cáncer que tiene el país, pero también de la lucha increíble de los valientes que le plantan cara. Gonzalo Guillén, bienvenido. Mucho gusto, Pablo, mil gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros a don José Luis Mozo, abogado penalista, y a don Roberto Rodríguez, abogado también, pero que está intentando entrar. Bienvenido, José Luis. Bueno, ustedes muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues muy bien, aquí felices, ahí creo que entró Roberto. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Buenas, Pablo, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Gonzalo, yo te pediría que a modo de introducción nos cuentes quién es Carlos Matos. Bueno, Carlos Matos es un criminal confeso. Hizo su fortuna pues a partir de todo tipo de crímenes y fue muy famoso porque tenía la marca Hyundai en Colombia, la exclusividad de la comercialización de esa marca en Colombia, y ese negocio se lo quitó un delincuente ecuatoriano más avispado que él, que murió hace poco, llamado Juan El Juri, que en Ecuador lo conocen también como el dueño del país. Matos está preso, en este momento está en una cárcel de Barranquilla que la tiene comprada completamente a su servicio. Usa teléfonos celulares todo el día, hace negocios de todo tipo alrededor del mundo con sus teléfonos. Y el INPEC, que es el instituto que maneja las cárceles, y la dirección de la cárcel, engañan incluso al gobierno haciendo creer que le han quitado el dinero que tiene en la cárcel, los licores, los celulares, en fin. Este tipo, como tú lo dijiste bien, cae en desgracia fue porque robó a otro ampón, robó a Néstor Humberto Martínez Neira, a quien yo califico como el Pablo Escobar de la corrupción en Colombia. Y ese señor, que era su abogado y era el que le compraba a los jueces y le hacía toda clase de suciedades, llegó a fiscal general. Entonces, como Matos no le pagó, usó el cargo de fiscal para cobrarle los delitos que sí había cometido, pero en combinación con él, con Martínez Neira. Es un caso muy colombiano, digamos. La fiscalía se gasta una millonada en ir a España, agarrar a este tipo. Mandan a los fiscales sicarios que trabajan en este tipo de cosas, lo traen en un avión, en fin. Hay todo un escándalo porque Matos compró 2 jueces. En Colombia se compran jueces todos los días, en la mañana y en la tarde. Pero esto era gravísimo porque le caía encima a él su propio abogado, que ahora era el fiscal general de la nación. Matos tiene en su historial crímenes de lesa humanidad
como por ejemplo una masacre, yo tengo toda la documentación, la tengo, una masacre que cometió en Codazzi, Cesar, en donde mandó a asesinar a 11 personas, porque él consideraba que esas 11 personas le iban a ocupar o le iban a quitar una parte de sus tierras. Sus fincas fundamentalmente están hechas a base de eso, de asesinar gente. Me siento el hombre más orgulloso de haber nacido en el Cesar. Me siento la persona más orgullosa de haber nacido en Codazzi. Asesinó a estas personas junto con sus hermanos Jorge Matos y otro que se llama Eduard Matos, que está preso por asesino, incluso también está preso por asesino este señor. Y Matos ha logrado, es decir, para la justicia colombiana es más grave que haya comprado a 2 jueces, que haya asesinado por lo menos a 11 personas y que haya armado grupos de asesinos que asolaron el norte del país, que trabajaban con este señor Mancuso, con el narcotraficante Jorge 40, etcétera. Todo eso está en la impunidad. Todos esos casos judiciales están embolatados, están congelados. Por ejemplo, la fiscal de este caso de los 11 homicidios de la masacre de Codazzi, cada vez que los testigos, o sea, los culpables, los asesinos materiales, declaran ante la justicia que quien les entregó las listas y dio el dinero y manejó y dirigió la masacre fue Carlos Matos Barrero, la fiscal abusivamente cambia por Carlos Matos Liñán y los declarantes se indignan, reclaman por el cambio y la fiscal sigue poniendo eso. En alguna declaración Eduard Matos dijo que a esa fiscal de Valledupar la habían sobornado y debido al soborno ella hacía eso. En la Nueva Prensa incluso la tutela, pusimos una tutela porque la fiscal no ha querido decir si se va a declarar impedida o no en vista de que está señalada de corrupción en ese caso. Y no contestó y luego pusimos una tutela. La tutela ya debió ser fallada, tampoco se falló. El poder de los asesinos y de los narcotraficantes, muchos de ellos socios y compinches de Carlos Matos, claro, en la costa norte de Colombia, es un poder extraordinariamente grande que está por encima de la justicia, está por encima de la ley, está por encima de cualquier organismo de control y es completamente bendecido y protegido por el Estado colombiano. Recordemos que Luis Carlos Ávila Teherán, que era miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que trabajó a órdenes de Mancuso y de Carlos Castaño, confesó que Matos y su familia están vinculadas a las autodefensas y que incluso entrenaban en sus fincas. Esa masacre de Codazzi que mencionas, Gonzalo, fue el 26 de septiembre del 96. Una o 2 semanas antes se reunieron con Carlos Matos y su hermano Eduardo, ¿no? Quienes les entregaron un listado de supuestos colaboradores de las FARC, que los tipos no mataban directamente, pero ellos decían que todos eran los blancos. Y en la Sala de Justicia y Paz, en 2014, la sentencia de Jesús Ignacio Roldán Monoleche, exmovilizado del bloque Calima, confiesa también que los ganaderos Jorge Géneco Cerchar, Carlos Matos, Pepe Castro y Hugo Rodríguez financiaron el bloque y no solo acordaron con Salvatore Mancuso la creación de un grupo paramilitar en Valledupar, sino que los hombres de este se asentaron en la finca El Guamo, de propiedad de Carlos Matos, el 20 de septiembre de 1996. Estamos hablando básicamente de un señor que viene del mundo de la ganadería, de los terratenientes, del paramilitarismo, y cómo es que ese hombre se hace tan millonario, cómo es que pasa desapercibido. Parte del secreto de esa fortuna está en la declaración de Monoleche y se resume en una palabra: narcotráfico. Y todavía es insólito que esas confesiones, que esas revelaciones, que esas declaraciones judiciales sobre esa gran fortuna que Monoleche dice que tienen
dinero del narcotráfico, la justicia colombiana no toca eso y no ha llegado a la justicia de los Estados Unidos, que la justicia de los Estados Unidos tiene gran cantidad de narcotraficantes presos allá, pero el caso de Carlos Matos es muy curioso porque lo único que impresiona a la justicia y a la prensa es que haya comprado 2 jueces, lo cual no quiero decir que esté bien, pero a mí me parece que es muchísimo más grave una masacre de 11 personas y armar grupos de asesinos, armar escuadrones de la muerte y asolar regiones y apoderarse de sus tierras. Eso es mucho más grave que haber comprado 2 jueces. El empresario Carlos Matos Barrera fue condecorado por la diócesis de Valledupar por ser el primer benefactor del seminario Juan Pablo II, obra dedicada a la formación de sacerdotes y fundada por el obispo emérito José Agustín Balbuena. La ceremonia, realizada el pasado sábado, fue presidida por una Eucaristía oficiada por Monseñor Óscar José Vélez Izaza. He recibido muchas otras condecoraciones, pero esta es la que más profundamente, emocionalmente me ha tocado las raíces. Es algo que por la interesa, por tal vez la manera como ha sido la contribución que se ha hecho con el seminario, la obra que se ha hecho acá en Valledupar y también con las personas con quienes lo hemos hecho, con los seminaristas, con aquellas personas que van a propagar la fe de Dios en los pueblos, en Colombia y en el mundo. Yo creo que es de las obras más bonitas, dignas para hacer y que lo llena a uno de orgullo y lo llena a uno de satisfacción. Yo quisiera ponerles una grabación para que ustedes me cuenten qué es esto, porque esto es escalofriante, es un documento que ha revelado Gonzalo y que es realmente, bueno, óiganlo. Eduardo Matos aceptó la muerte de Garay, y cuando ese lo mata Carevieja y lo mata en ese proceso estoy condenado yo, está condenado el amiguito, también está condenado por eso. Yo fui el que lo maté. Guisao, y el que lo mate Guisao Álvarez. Y imagínense que Eduardo Matos está diciendo que él y tal se mete ahí en eso. Ya, ellos dieron lista, pero quienes hicimos los trabajos fuimos nosotros. Así que publique eso, dígale que publique esa declaración, publique eso, que yo soy el testigo clave en esa cuestión y Guisao, o yo. ¿Qué está buscando Eduardo con eso? Eduardo está buscando sacar el limpio al hermano. Eso es lo que ellos buscan ahí, sacar el limpio al hermano. Pero nada, tienen que pagar esa masacre porque ellos fueron los que dieron los nombres. Ellos no participaron directamente en la masacre como tal, pero son los actores intelectuales porque fueron los que dieron nombre para eso y prestaron apoyo logístico. José Luis, ¿contra Matos hay causas abiertas por paramilitarismo? Que yo conozca, no, ninguna. No hay ninguna. Lo que pasa es que hay un gravísimo problema en la justicia colombiana. Aquí tenemos muchísimos fiscales y muy pocos investigadores. Es un investigador para 10 fiscales, debería ser al contrario. Por eso es que la gente prefiere irse a juicio y pelear contra la hipótesis de la fiscalía, porque la fiscalía no tiene investigadores. Respecto de lo que dice el doctor Mozo de cómo funciona la justicia, eso tiene un agravante, y es que cuando un caso tiene el interés corrupto de alguien en Colombia o del fiscal general de la nación, entonces la fiscalía es una maravilla. Tiene a su disposición aviones, tiene todas las salas de interceptaciones lícitas e ilícitas, tiene todos los carros, el dinero, celulares, investigadores, de todo. Y por ejemplo, este caso de Matos o el caso de la ñeñe política, casos en los que tienen un interés personal muy grande, Odebrecht, por ejemplo, que tiene un interés muy grande el verdadero dueño de la fiscalía, que se llama Néstor Humberto Martínez Neira,
Entonces, ahí sí opera un grupo especial que yo los llamo los sicarios del despacho. Yo no los llamo, en la fiscalía los llaman así. Y entonces, ahí sí, la justicia es extraordinariamente eficaz, rápida, arbitraria, corrupta, arrasadora. Pero cuando vamos a ver casos como esta masacre, entonces es la impunidad absoluta. Y son fiscales muertos de miedo, como la fiscal de este caso, que ni siquiera se atreve a contestar un derecho de petición. Y el juez que interviene por pedido nuestro en una tutela también se muere de miedo y no es capaz de fallar la tutela, que es una obligación de los jueces en 15 días fallar los pedidos de amparo, tutela o pedidos de amparo de los ciudadanos que acudimos a los jueces cuando consideramos que un derecho fundamental ha sido violado. Eso quería decir, Pablo. ¿Por qué le quitan la concesión a este hombre después de 20 años de ser pues el director general y el dueño de la concesión de Hyundai en Colombia? ¿Por qué le quitan esa concesión? Bueno, yo entiendo que se la quitaron fue porque el delincuente ecuatoriano me ofreció mejores condiciones. Entiendo que ofreció comprar más carros, pagarlos de antemano, en fin. Y Matos, para contrarrestar eso, compró 2 jueces que prohibieron que ese tipo pudiera comercializar carros en Colombia. Ahí compraron a los 2 jueces y Matos intentó poner con eso de rodillas al ecuatoriano, y el ecuatoriano, según lo ha declarado judicialmente su abogado, le pagó $34 millones para que se levantaran las medidas cautelares. Ese abogado que hizo esa infidencia se llama Jaime Lombana, que es un tipo completamente siniestro. El abogado de Uribe. Derecho penal en Colombia. Esa plata, pues obviamente fue una utilidad que tuvo Matos gracias a las medidas cautelares. Y hoy la justicia colombiana exige que la fiscalía investigue qué utilidades tuvo Matos a partir de las medidas cautelares. Y entonces todos esos fiscales súper eficaces, pero ultra corruptos, fundamentalmente 2, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, son absolutamente incapaces de investigar y de averiguar cuáles fueron esas utilidades. Le han recibido órdenes, es decir, pueden terminar en la cárcel por no hacer esas averiguaciones, pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, salen en las audiencias con el cuento de que no han podido establecer cómo fueron esas utilidades y por qué valores, porque además de los 34 millones, pues debió haber tenido seguramente más utilidades, porque para eso fue que compraron a los jueces. Así, el caso de Matos se va a ir a la preclusión, incluso según calculan los abogados que me acompañan a mí en todo esto. Y ni la justicia, ni la fiscalía, ni nadie es capaz de determinar eso, cuál fue la utilidad que tuvo este delincuente confeso, Carlos Matos. Bueno, entonces le salió bueno el negocio porque él paga 2.500 millones de pesos en sobornos y obtiene $35 millones de esa indemnización. Pablo, el problema de la justicia es que adicionalmente el monopolio de la justicia está en cabeza de la fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que depende exclusivamente del fiscal general de la nación. Si el fiscal general de la nación termina siendo un ser corrupto y no ha tenido la fiscalía un solo fiscal decente, pues obviamente la institución también falla. Depende de ellos, no hay juego de la corte, no hay juego de la comisión de acusaciones, entonces esto se da para que precisamente casos como los de Matos, estoy hablando como el de las masacres que ahora refería el doctor Mozo y Gonzalo Guillén, pues no prosperen. El constituyente de 1991 nunca tuvo en su visión que podía haber fiscales corruptos. Y el problema de los casos de Matos
es que precisamente detrás de eso había un fiscal. Cuando empieza todo a desarrollarse, inclusive las denuncias de las masacres, lo de Matos, en el caso Hyundai, era Néstor Humberto Martínez, que adicionalmente tenía un interés porque había sido contratista de Matos, y adicionalmente era el que es el ideólogo o determinador, autor intelectual de la parte jurídica del caso Matos. Por debajo de cuerdas se transaron, y eso lo sabemos por una grabación, se transaron 900 para arreglar el proceso, $900,000. Eso es mucha plata. Y adicionalmente, este señor ha demostrado, inclusive en la cárcel, que puede corromper a cualquier persona, porque precisamente se trata de un empresario. Ese empresario es multimillonario, y obviamente pues los dólares hacen y cumplen su función. El señor Matos sigue delinquiendo desde la cárcel a tal punto que sigue haciendo sus negocios. Él, cuando lo cogen en flagrancia en sus paseos, él estaba haciendo negocios. Mostraron que el señor estaba haciendo, y estaba reunido inclusive con abogados, en este caso con Iván Cancino, con las personas que son de su círculo cercano en materia empresarial. En la grabación que tiene Gonzalo, se demuestra que inclusive Néstor Humberto Martínez con los fiscales tenía relación permanente, relación casi semanal. Entonces es ilógico, entre otras cosas, es ilógico que en este proceso solo se esté condenando a Matos, porque aquí debería también estar Néstor Humberto Martínez. Eso lo denunciamos, y adicionalmente porque como se hizo un entrampamiento hacia Gonzalo Guillén, dentro de la estrategia que tuvimos los abogados de Gonzalo Guillén, fue precisamente tratar de descubrir qué había pasado. Y nos pudimos dar cuenta que Néstor Humberto Martínez, el señor Lombana, había muchas cosas sucias, y adicionalmente había muchas cosas que tenían que ver con este caso y que relacionaban directamente a Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez no tenía que haberse declarado impedido tras haber sido abogado de Matos. En el único caso que se declaró impedido de todo esto fue Odebrecht, y por eso hubo un fiscal ad hoc. Pero cuando regañadientes, este fiscal ad hoc y sus investigadores descubrieron que Martínez Neira además era socio en el puerto de Andalucía, entonces renunció para que el fiscal ad hoc dejara de tener funciones, y se inventó era que él estaba en desacuerdo con el proceso de paz. La acción penal en Colombia es un negocio que tiene montado un gran delincuente que se llama el fiscal general de la nación. Colombia nunca ha tenido un fiscal que sea una persona honorable. Siempre ha habido en la Fiscalía General de la Nación delincuentes manejando negocios de los más poderosos que acuden a él, y entonces así tergiversan todo, trampean, como en estos casos de los que hemos hablado, se pierden pruebas, se ignoran testimonios, se calla a las víctimas, etcétera. Eso pues no es justicia, eso es delincuencia, eso es mafia. José Luis, ¿cuál es el poder de la Fiscalía? Porque tiene el monopolio del poder de perseguir el delito. Eso hace que sea un monstruo. Al tener el monopolio y al decir a quién persigue y a quién no persigue, pues tiene un poder político inmenso, porque se utiliza sobre todo en provincia, lo he visto, donde para que alguien no surja o no pueda aspirar a algún cargo como gobernador o alcalde, inmediatamente le imponen un proceso penal, y eso hace que la persona no pueda lanzarse tranquilamente a su campaña política. En Bogotá se utiliza para presionar negocios, o para saber, o hacer cualquier negocio a sabiendas de que no va a ser perseguido. Si yo soy amigo del fiscal, pues yo hago, y el fiscal me colabora
mi lucha contra ese enemigo, yo lo termino acabándolo. ¿Por qué? Porque ese fiscal puede, y después puede decir, mire, yo me equivoqué, pague el Estado. Y son millones de millones de millones de pesos los que debe pagar el Estado como consecuencia de una mala acción de la Fiscalía. Y como esa plata sale es de nosotros, de los impuestos que pagamos, pues eso no tiene, los dolientes somos todos. ¿Ya? Gonzalo, pero volvamos al caso de Matos. Entonces, quien diseña la estrategia legal y la lidera para defender a Matos es Néstor Humberto Martínez, que tiene la mala suerte que lo nombran fiscal general cuando ellos ya estaban enemistados porque Matos se niega a pagarle la comisión a Néstor Humberto. Ese es el principio del fin para Matos. Sí, yo lo veo así. Este tipo Matos pensó, como este ahora es fiscal, ya no tengo que pagarle los 4 millones de dólares que me está cobrando por haberme ayudado a comprar los jueces y eso. Entonces no se los pagó y este tipo ya como fiscal se le vino encima a su propio cliente y le cobra los delitos que cometieron los dos. Y bueno, es que el paso de Néstor Humberto Martínez es terrible. En Odebrecht, por ejemplo, hay 3 casos, los 3 grandes testigos que había para llevar audiencias, a muchas audiencias en Colombia y en Estados Unidos, por ejemplo, eran el señor Pisano, que muere envenenado con cianuro, a su hijo, que él había instruido para que supiera qué era lo que había pasado, muere envenenado con cianuro. Luego se busca que declare un testigo, que es el señor Merchan, que es el secretario anticorrupción de la presidencia de la República, y muere envenenado con cianuro. Eso ya es pues terrible, eso es una novela de terror. Gonzalo, hay un abogado que sale perjudicado en todo esto, que es amigo tuyo, que te ha colaborado en documentales, que es Alex Bernot. ¿Cuál es la realidad de la situación de Alex Bernot? ¿Qué fue lo que pasó con él? Sí, Alex Bernot, es mi gran amigo, Alex Bernot. Yo he podido hacer la mayor parte de mis últimos documentales gracias al apoyo de él y el que me prestaba su productora de televisión. Entonces, yo supe que Alex, un banquero, le había pedido el favor de que estuviera más o menos como vigilante de que Matos no le robara una plata que le había prestado, y esa plata que le había prestado el banco era para pagar la caución que impuso el juez al que le compraron las medidas cautelares. En ese momento, pues Martínez Neira ya no era el abogado de Matos, y Alex se acercó, digamos, a ese caso. Y a él le pusieron una trampa que fue, lo llamaron a decirle que si él podía atender a un tipo que era hijo de su profesor de Derecho, en no sé qué área del Derecho en la Universidad de Externado de Colombia, un tipo de apellido Durán. Es decir, un tipo Durán que estaba abandonado en la cárcel, La Modelo, en fin. Entonces Alex dijo que, bueno, sí, que iba a tratar de ayudarlo. Sé del caso porque Alex me dijo que si le podía dar el teléfono de un abogado penalista muy importante, muy conocido, que yo le había presentado a él cuando hicimos el documental sobre la farsa de la Operación Jaque. Este abogado fue uno de los principales abogados que negociaron eso que se ha hecho, tratar de mentir, que se ha mentido diciendo que fue una operación de inteligencia. Él es Carlos Toro, se llama el abogado. Yo le di a Alex, yo ya se lo había presentado, le di el teléfono del doctor Toro, él lo llamó y fue con el doctor Toro a la cárcel La Modelo. Allá la idea era que Alex le presentaba al abogado a este señor para pues que lo representara, lo defendiera, que porque estaba en la cárcel
abandonado injustamente. Yo no recuerdo realmente qué era lo que pretendía. Alex, llegaron a esa cárcel y Alex, que entró primero a hablar con este tipo, Durán, y luego salió y le dijo al doctor Toro, lo sé porque yo después les pregunté a los dos cómo les fue, entonces Alex salió y le dijo no, que está muy deprimido, que no quiere hablar y nada. Entonces doctor Toro ni siquiera entró, ni lo conoció, ni habló con él, ni nada, y se fueron. Después dijeron que Alex había entrado a esa cárcel a ofrecerle $20 millones al señor Durán para que cambiara una versión. Entonces, en el juicio le preguntan a Durán que qué prueba tiene de que le ofreció $20 millones, y dice que Alex en un papel le escribió y le dijo que le ofrecía eso. Le piden que muestre el papel y dice que él no tiene ningún papel, que Alex se llevó el papel. Entonces piden cámaras de estas que hay en las cárceles y resulta que no hay cámaras, no hay nada. Lo único que hay es un delincuente al que le dijeron que hablara contra Alex y Alex lo meten 2 años a la cárcel y el delincuente sale libre a cambio de esa porquería. Algo absolutamente infame y miserable. Y la fiscalía tiene el poder de amenazar juez que no le colabora cuando pide que arresten a alguien. Entonces a ese juez le hacen la vida imposible, lo judicializan también, lo hacen perder el cargo o termina en la cárcel. Entonces el caso de Alex es ese, que Alex de buena persona se va a ver si puede ayudar a un tipo y le hacen este montaje. Pero además lo meten a la cárcel, Gonzalo, 3 días después de que tú publicas cómo el fiscal general Martínez Neira ocultaba de las autoridades colombianas bienes y fondos en España, ¿no? Eso fue una clara retaliación. Y eso lo ocultaba, esos bienes en España lo ocultaba a través de una empresa fantasma panameña llamada Admanda Advisor. Admanda Advisor. Sí, cuéntenme ese entramado panameño de Admanda Advisor, por favor. Bueno, eso sí es una investigación mía. En Madrid me dice a mí un amigo tomando café, me dijo, vea, en ese edificio ahí tiene una mansión el fiscal colombiano. Entonces, pues claro, me llamó la atención. Yo me acerqué al edificio y le pregunté al conserje, dije, señor, hágame un favor, quiero mandarle una invitación al señor Martínez Neira, ¿cuál es el piso de él? Entonces me dijo, piso 4, creo que es algo así. Aproveché la reunión para hablar con un gran penalista español, amigo mío, tipo muy, muy importante, no voy a dar el nombre. Le comenté y me dijo, yo te ayudo a investigar esto. Bueno, con la ayuda de él, busqué a quién pertenecía ese apartamento. Pertenecía a Admanda Advisor. Luego me puse a investigar qué es Admanda Advisor. Admanda Advisor es una empresa fantasma creada en Panamá, registrada en España, dueña de ese apartamento y de fondos en el Banco Santander, que es un banco allá de España. Y no en ninguna parte aparecía el nombre de Martínez Neira, ni de sus hijos, ni de su mujer, nada. Era Admanda Advisor. Esa empresa Admanda Advisor tiene la junta directiva es de prestanombres y fue creada por Rosas y Rosas, una de las empresas de abogados panameños más connotadas en todo lo que fue la podredumbre de Odebrecht allá en Panamá. Esa empresa pues se dedica a crear empresas fantasmas, las vende y las administra con los prestanombres que tiene. Y me encontré, por ejemplo, también que los prestanombres de la empresa Admanda Advisor de este señor Martínez Neira eran los mismos prestanombres de una empresa que había creado este tipo Murcia, el lavador de activos y captador de DMG en Colombia, de un narcotráfico, un corrupto de Argentina que lavaba dinero de la Administración de Impuestos de Argentina, está preso. También pertenecía a la junta directiva de un narcotraficante de Gran Bretaña. En fin,
era pues una clara operación de lavado de activos, por supuesto, y de evasión de impuestos, porque los bienes esos de la Amanda Advisory y todo eso no estaban registrados en Colombia. Pero esa era la empresa en papel de Martínez Neira, ¿no? Pero esa junta directiva con esos 5 prestanombres, yo en tu artículo me quedé impresionado porque había un tal Eliseo León que figura en otras 2.538 empresas, una tal Elisa Edgil que figura en otras 5.148 empresas y así los otros 3. O sea, son unas empresas totalmente hechas para ocultar dinero, ¿no? Sí. Ahora, este tipo, Martínez Neira, también logré saberlo y está publicado, cobra en su ejercicio profesional, entre comillas, él cobra los gastos del juicio, eso sí, de la asesoría, los cobra en pesos, pero los honorarios pide que se los paguen en dólares y se los paguen en cuentas oscuras. Yo publiqué el número de una cuenta de esas donde cobra grandes sumas de dinero que no le reporta a la Administración de Impuestos de Colombia y eso lo ha hecho permanentemente y no le pasa absolutamente nada. En la fiscalía actual que la dirige entre atorrante y criminal Barbosa, está absolutamente prohibido a todos los fiscales que siquiera mencionen el nombre de Martínez Neira. La fiscalía la sigue manejando eso. Y me lo dicen fiscales que están llevando casos muy, muy, muy graves. Y es más, funcionarios de agencias federales con los que he estado hablando me han dicho lo mismo, que la fiscalía colombiana es demasiado corrupta y al grado que tienen terminantemente prohibido mencionar a ese tipo Martínez Neira, a quien por fortuna el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sí lo está investigando seriamente. Y tengo una buena noticia: con ese mismo tipo de fuentes sé que se han interesado y yo se los hice ver y se los hice saber, en los señalamientos por narcotráfico que hizo Moneleche y otros delincuentes colombianos respecto de Matos, de Carlos Matos Barrero, de su hermano Jorge Matos Barrero, que vive en Miami y está a la mano de las autoridades federales, pues para que intervengan en vista de que en Colombia esto es un potrero, aquí no hay justicia. Oye, y una cosa de lo de Alex Bernot, que al final le tocó tragarse 2 años de cárcel en la picota, ¿no? A pesar de que la juez del caso luego consideró que no había ni pruebas ni testigos válidos en su contra y lo terminó absolviéndolo, pero mientras estuvo privado de su libertad, constantemente la fiscalía le ofreció dejarlo libre a cambio de que se declarara culpable o de que inventara una acusación contra Gustavo Petro. Contra Gustavo Petro, sí. Permanentemente le dijeron: si usted habla contra Gustavo Petro, mañana está libre. Y él pues no tenía absolutamente nada que decir contra Petro. Ahora es de público conocimiento el odio y la campaña de persecución sucia de Martínez Neira y de la fiscalía contra Petro. Ahora la han parado pues porque Petro no la han parado, la han aminorado, digamos, creo, porque Petro es el presidente de la República. Pero así opera. En el caso mío, yo tengo la grabación del abogado Cancino contando que le dijeron a Matos que le daban un preacuerdo, los beneficios de un preacuerdo, si hablaba en contra mía. Y el tipo produjo un documento en el que hablaba contra mí. ¿Cuál es la importancia de esta grabación? Pues la importancia de esa grabación es absoluta, porque ahí Cancino cuenta que efectivamente él es el que me cuenta que los fiscales constriñeron a este delincuente para que hablara contra mí y a cambio de eso iba a obtener beneficios. Eso es un delito. Y además además de ser un delito, es una barbaridad que una entidad de ese tamaño haga eso contra una persona. Y ahí cuenta Cancino cómo se manejó lo del dinero, que se dispuso $900,000 para
tramitar el principio de oportunidad o el preacuerdo que la fiscalía le estaba negociando, le estaba vendiendo a Matos. Entonces, gracias a que hay esa grabación, todos estos salieron corriendo como cucarachas y la fiscalía retiró el preacuerdo y Matos retiró lo que había dicho de mí, y entonces querían mandar a un abogado, a otro abogánster que es un tipo de apellido Bernate. Lo mandaron a ver cómo me transaban y me tranquilizaban a mí. No se meta, que ya no lo vamos a tocar porque ellos tenían su negocio ahí arreglado. Aún así yo le entregué esa grabación a la justicia, eso está en manos de la justicia y es una prueba judicial que se va a utilizar en diferentes instancias, y esa grabación es importantísima porque ahí se cuenta todo. Lo Listo. cuenta el abogado de Matos, no yo estoy oyendo ahí en esa grabación. Muy bien, vamos a ver un trocito de eso. Cuando llegan los fiscales, me voy parando yo y de pronto voy yo en la puerta y aquí uno dice, bueno, ahora sí el interrogatorio del tema de Gonzalo sobre que usted le pagaba para desacreditar a la fiscalía. Me devuelvo y le digo, Carlos, eso no pasó. Ah, pues entonces no hay negociación y nos paramos. Le digo, puta, ¿y yo qué hago? De unos 10 minutos. Y le digo a Sánchez y le digo a Carlos y le dije a Laura, porque yo sí dije a Laura de garante, tú no puedes meterte con los temas que no son ciertos, por más de que la fiscalía, y le voy a decir las palabras textuales, le dije, primero, porque Gonzalo Guillén es un enemigo muy fuerte, y se lo reconozco, le digo, no es ningún pendejo. Documento que gracias a Mauricio Rodríguez, gracias al doctor Mozo y otros abogados amigos, pues interpusimos una acción popular, aportamos la grabación y asustados estos fiscales, entonces ahí sí retiran la oferta de un preacuerdo, queda al descubierto ante la justicia que eso era una porquería lo que estaban haciendo y una porquería contra mí. Y entonces, pues todo lo que ya habían negociado con los $900,000 que Cancino dice que repartió Matos, que entregó para que compraran a todos estos fiscales y seguramente a estos jueces, por lo menos a uno. Entonces, gracias a que se descubre eso, a mí no pudieron avanzar y hacerme algo, porque en algo que yo no tengo absolutamente nada que ver, de ahí me iban montando una prueba, y este par de ratas asquerosas que son estos fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt exigieron eso, que tenían que hundirme a mí, que tenían que enlodarme y ensuciarme a mí para ellos dar beneficios judiciales. Esto es la ley de la selva. Pero esos dos fiscales son los que aparecen cada vez que los necesita Néstor Humberto Martínez, porque son los mismos de hoy. Esos son los dos, sí. Son los sicarios del patio. Y una pregunta, Gonzalo. ¿Cómo así que este hombre niega que tiene propiedades en España cuando las tiene? O sea, ¿qué pasó? Judicialmente eso no tiene ninguna repercusión. ¿Se demuestra que tiene esas propiedades? ¿Que tiene ese dinero? Claro, ¿o eso que nunca hay se algo, demuestra? incluso él era fiscal general cuando yo hago la publicación. Y entonces sale a mentir diciendo que no, que el apartamento sí es de él y que de hecho está registrado que pertenece a él. Mentira, absoluta mentira. En ninguna parte decía que eso era de Amanda Advisor, una empresa corrupta que él compró en Panamá y quién sabe cuántas más tiene. Ahora, investigando, sí, ya hay muy buena información de otro tipo de cosas que todavía no las hemos publicado. Pero él se da el gusto de decir eso y no le pasa nada. En España yo denuncié ante la Fiscalía General de España. Ahí hay un denuncio mío con toda la información. No sé qué habrá pasado, pues porque yo no tengo esa capacidad de moverme en todo el mundo a ver en qué van las cosas. Yo lo denuncié en los Estados Unidos y aporté las pruebas que tengo por lavado de activos respecto de la cuenta que supe que tenía allá y que usaba para cobrar trabajos y dejarlos por fuera del circuito de control de las autoridades colombianas.
Pero para que la gente entienda el descaro que tienen muchas empresas de estas, como las Manda Advisor, que son empresas para lavar activos, las estructuras con las que funcionan muchas de ellas son de acciones al portador, es decir, que sirve para evitar que la empresa figure a nombre propio. En otras palabras, el dueño de los bienes de la empresa es quien posee las acciones. Es decir, ocurre como con la plata, ¿no? El dueño del billete es el que lo tenga. Pues ahí el dueño del papel es el dueño de la propiedad, pero no tiene que tener su nombre, ¿no? Exactamente, sí. Esto es increíble. Y así opera también este tipo Matos, también opera así. Oye, ¿y el tipo del Matos tiene el descaro de acusarte o de decir que él te había pagado plata a ti para que ayudaras en su... Sí, sí, campaña? Entonces lo que yo publiqué porque yo hice una publicación con un amigo ecuatoriano de una muy vieja investigación que veníamos haciendo sobre el jury. Entonces seguramente la información me la había dado a mí Matos. Matos fue el que me escribió a mí lo que he publicado. Y dice que él me pagaba a mí 20 millones de pesos para que yo desprestigiara a unas personas. Y no dice ni a cuáles personas, ni cómo es que las desprestigié, y que desprestigiara a la fiscalía, como si la fiscalía no se desprestigiara sola por su propia cuenta, con los fiscales que tiene y con los crímenes que comete todos los días. Entonces presenta el número de un cheque al portador y el número de una cédula que no es mi cédula. Y entonces esa era la plena prueba que le pidieron este par de ratas asquerosas que son esos dos fiscales, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. Pero, ¿cuál ha sido el papel de estos abogángsters en toda esta impunidad, en todo este entramado de la fiscalía, del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia? Pues bueno, yo no estoy dejando hablar a los demás, pero es una especie, es como un club selecto de delincuentes de cuello blanco que manipulan y corrompen a la justicia completamente corrompida. En cualquier caso grande uno entra a ver y está metido uno de esos. Se pone uno a ver, por ejemplo, lo de centros poblados, la plata que se robaron de los niños en el Ministerio de Comunicaciones. ¿Quién es el abogado de la ladrona? Este tipo, Jaime Lombana, ¿no? Que a pesar de que es un abogado mediocre y es un alcohólico consuetudinario, el éxito que exhibe o que puede tener es su capacidad corruptora y sus contactos con todos estos sinvergüenzas de la fiscalía. Y así mucho, pues Martínez Neira es, digamos, el astro mayor de toda esta gente. Hay que ver, por ejemplo, todo lo que ha hecho este tipo, el que canta, el lobo ese, ¿cómo se llama? Un tipo que canta, que tiene un avión que nadie sabe de dónde lo sacó. Ese es el que se la pasa también con un narcotraficante alias Boliche, primo hermano de Ñeñe Hernández. Exacto, con ese tipo en todas las cárceles comprando de los Estados Unidos, comprando y acomodando versiones de delincuentes, por ejemplo, pues los usarán en muchos casos, pero el caso más conocido es el de Uribe, ¿no? Que de pronto consiguen un montón de delincuentes que salen con unas teorías absolutamente absurdas y mentirosas, y con eso la fiscalía, por segunda vez tras haber perdido la primera oportunidad, no es el ente acusador como dice, sino que es la organización defensora de Uribe, y por segunda vez están haciendo un juicio a ver cómo lo limpian de polvo y paja en uno de los casos más sencillos de la vida de ese tipo Uribe, que es haber constreñido y haber tratado de cambiar la versión de un testigo. Que eso, digamos, al lado de los 10.000 falsos positivos, eso al lado de los chanchullos de Reficar, pues eso no es absolutamente nada. Pero por todo eso otro no tiene un caso, no tiene una investigación, no tiene un llamado a declarar nada. Tú fuiste la primera persona que publicó cuando uno de esos abogángsters, Cadena, el abogado de Álvaro Uribe, fue a torcer a Monsalve, el testigo contra Uribe, para que mintiera a favor de Uribe y en contra de Iván Cepeda. Sí. Y el segundo que escribió sobre eso fue Daniel Mendoza,
que escribió otro artículo a los 2 días o 3, Lombana en vivo y en directo, torciendo a un testigo en directo, porque ahí estaba Lombana también. Y a los 4 días fue que vino el artículo de Daniel Coronel, 4 días después. Gonzalo, fuiste el que le diste toda la investigación a Daniel Coronel. Yo quiero darte todo el crédito de eso, agradecerte, porque tu trayectoria ha sido de resistencia absoluta, igual que la de Daniel Mendoza. Y el que más se conoció, pues, porque es más mediático, fue el de Daniel Coronel, pero fuiste tú el que destapaste todo eso que pusiste y acorralaste a Álvaro Uribe. Yo quiero darte las gracias en nombre de todo el país, de verdad. Claro, sí. Bueno, claro que Daniel él ha hecho también una gran investigación. Claro que sí. Ahí. No se puede negar y él ha obtenido después pruebas que yo no tuve, no, que yo no conseguí, sino tenía la descripción de esos documentos judiciales. Daniel hizo un gran papel ahí, la verdad, un magnífico trabajo de investigación y lo sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, yo tuve la información y la publiqué y en el expediente ese de 1500 páginas de la Fiscalía en que terminan acusando a Uribe, ahí me mencionan innumerables veces y transcriben conversaciones telefónicas de Uribe y de todos estos delincuentes hablando toda clase de porquerías contra mí, enardecidos, y ahora en el juicio nuevo que están montando vuelven a mencionarme y vuelve a quedar muy claro que yo puse eso al descubierto y eso me honra mucho. ¿Y qué pasa con este abogado que se reunía con Matos en Bogotá tranquilamente mientras Matos supuestamente debería estar en la picota y se pasaba con él 3 horas reunido? ¿Ese es otro abogánster también o quién es él? Cancino. Cancino. Sí, Cancino creo que sigue siendo abogado de él. Decían que se había retirado y yo creo que cuando se conoce la grabación en la que él cuenta qué fue todo lo que pasó, es probable que se haya retirado de la batería de abogados de este tipo Matos, que tiene una gran cantidad de abogados haciendo toda clase de trampas, no solamente en el caso por el que está preso, sino muchos más, porque él tiene bienes en todo el mundo y incluso sé personas que me han llamado y me han entregado información que desde la cárcel Matos les manda abogados a extorsionarlos y a tratar de ponerlos a firmar documentos para quitarles bienes, etcétera. Eso es algo que pues voy a publicar más adelante. Y tengo pues la información, tengo testimonios, tengo videos, tengo grabaciones y bueno, voy a ir publicando eso poco a poco. También hemos visto algunos trinos de algunos comportamientos sexuales inadecuados de Matos en la cárcel, en reclusión. ¿De eso hay pruebas? ¿Se ha publicado algo de eso? Sí, claro, yo las he publicado, he publicado las pruebas que me han entregado y he publicado las denuncias que han elevado ante la justicia. Pero eso sí era lo que nos faltaba: paramilitar, corrupto y encima también depravado sexual a los 74 depravado años. Sexual, sí, claro, abusando de presos en la cárcel, eso sí, no, eso yo tengo los videos y ya he publicado algunos, ¿no? Y además tengo informaciones que todavía no he publicado sobre abusos con menores de edad en Cartagena y en España. Eso lo voy a publicar en su momento también. ¿Cuál es el futuro inmediato o el futuro a mediano plazo de toda esta gente en el gobierno de Petro y ante todos estos cambios que estamos viendo en la justicia y en todas las ramas del poder? Bueno, el futuro, lo que se avecina es una prescripción de la acción penal. En marzo ya ha transcurrido el tiempo máximo que tenía la justicia para darle un fin al proceso. Entonces se avecina que ya en marzo pues prescribiría y no habría nada ya no habría nada que hacer. ¿Sale de la cárcel? Sale de la cárcel, se terminan los procesos y no hay absolutamente nada que hacer.
pues todo el esfuerzo que se hizo para la extradición de él, el esfuerzo que han hecho los jueces, en fin, ya pues ellos, ante el fenómeno de la prescripción, no hay nada que hacer. Pero prescripción de unos delitos, pero me imagino que otros seguirán, ¿no, Roberto? Porque, por ejemplo, todas esas implicaciones tan graves en las masacres de Codazzi, de paramilitarismo, esto de abusos sexuales, todas estas cosas no son causas nuevas que se le abren a Matos. Acá en Colombia pronto haya prescripción, pero muy seguramente en los Estados Unidos va a haber, y lo triste es que nuestra justicia no pueda sacar los escándalos y tenga que ser otro gobierno el que llegue a impartir justicia a los colombianos. Muy triste. Triste, y yo quisiera preguntarte, Gonzalo, ¿cuál es tu sentimiento ahora mismo frente a este gobierno de Petro, con todos estos fantasmas rondando por ahí, como Néstor Humberto Martínez, cuando tenemos la fiscalía secuestrada 1 año y medio más prácticamente en manos de Barbosa, cuando tenemos ante nosotros este panorama de una prensa en manos de estos poderes increíbles que está empeñada en ponerle palos a la rueda del nuevo gobierno? La situación pues es muy oscura y muy grave, porque si Petro no puede manejar la fiscalía porque es otro poder, no puede manejar la Corte Suprema porque es otro poder, etcétera. La Procuraduría, que es una alcantarilla en este momento. Pero si no encuentra la manera de hacerle frente rápido a todo eso, Petro ni siquiera va a terminar su periodo. Se lo van a comer vivo. Porque Colombia, cuando él llega a la presidencia, Colombia está absolutamente dominada y manejada por la delincuencia que llaman en algunas partes y algunas veces de cuello blanco, del crimen. La economía colombiana es una economía que vive del narcotráfico. Se acaban de conocer las cifras, por ejemplo, de cómo en el gobierno de Duque creció el narcotráfico. Fue algo verdaderamente pasmoso. Y eso lo ocultaron, y lo ocultaron bajo la mampara de que es que están combatiendo el narcotráfico. Al contrario, Colombia está protegiendo el narcotráfico, porque la economía del país y los grandes poderes económicos ya dependen absolutamente del narcotráfico, directa o indirectamente. Entonces yo pienso que si Petro no tiene la decisión política de enfrentar y desarmar esto lo antes posible, se lo va a comer vivo. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos ustedes esta clase que nos han dado sobre corrupción, ejemplarizada en el caso de Carlos Matos. Gonzalo, eres un ícono de la resistencia en Colombia. Yo te sigo como te siguen millones de colombianos, con la esperanza de que algún día los medios de comunicación sean como el tuyo, independientes, libres. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias a Mauricio Rodríguez y al doctor Mozo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Sí. Muchas gracias, Pablo. Un gustazo haberte conocido. Igualmente. Hasta siempre. Este empresario, que ha estudiado en prestigiosas universidades de los Estados Unidos y es representante y propietario de Hyundai en Colombia, manifestó su satisfacción por dar a una obra de esta magnitud y reveló que siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Realmente es una paz que uno no sabe cómo decirlo, pero es un estado de conciencia y de tranquilidad e indescifrable. Es algo como una felicidad interior, una paz que es difícil decirlo, pero que de verdad lo siento.